RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida, por la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y un reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Ibaceta. Buen día, muy amable. El gusto es mío, José Hernández, a su disposición. Ayúdenos un poco a analizar desde el plano jurídico y luego el plano político, ¿no? Las recientes revelaciones de Carolyn López, ¿no? Que aparentemente comprometen al presidente de la República y a un grupo de su entorno cercano, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener esto en el plano jurídico, en el plano penal? Mire, primero tenemos que hablar del tema del poder. Y hablar de poder es hablar de política. ¿Cómo no? Entonces lo que se nos ofreció por Perú Libre era algo que ponía los pelos de punta, ¿no? De acuerdo al ideario de Perú Libre, de querer convertirnos en una nueva Cuba, en una república popular, con una asamblea constituyente que destroce el sistema democrático. Pero, al parecer, junto a esa ideología ha subido una gavilla, como siempre, ¿no? Donde la familia está, los amigotes están, y los ciertos empresarios también están. Y entonces quieren sustituir mafias por otras mafias. Y la corrupción se profundiza. Pero al profundizarse la corrupción, don José, el poder lo que quiere es controlar las instituciones porque desea impunidad. Y aquí vemos cómo se va quebrando el Estado de Derecho sin necesidad de una asamblea constituyente, y eso es lo peligroso, ¿no? Porque nuestro sistema democrático se está haciendo trizas porque no hay equilibrio de poderes, y está en una guerra permanente el Congreso y el Ejecutivo, pero propiciada desde el Ejecutivo, porque no quiere fiscalización. Quien maneja la hacienda pública es el Ejecutivo, y por lo tanto el dinero del Estado lo maneja el Ejecutivo. Debería manejarse el dinero del Estado para los servicios públicos, la infraestructura, impulsar el desarrollo económico, atender a nuestra gente, pero no es así. Entonces, cuanto mayor corrupción hay, entonces hay menos calidad de atención a nuestra población y mayor pobreza. Pero acá tenemos un elemento adicional, que antes teníamos corruptos, pero había crecimiento económico y había gran inversión. Pero con este gobierno se está matando la gran inversión y se está empobreciendo el país. La balanza de pagos va a tener sus problemas en importación y exportación. Nuestras reservas también pueden bajar, el Producto Bruto Interno puede verse menoscabado, pero si a eso le agrega que no hay dinero que entre, el dinero que se roba, ¿cuál va a ser? Lo que está ahorrado hasta ahora. ¿Y las inversiones con qué se van a hacer? ¿No? ¿El Estado va a aplicar dinero de dónde? Ahora, por inercia, tenemos todavía el incremento del valor de los minerales, y que le dan un fondo de respiro, ¿no? Un bolsón de aire a este gobierno. Pero si no tenemos liderazgo, entonces cada quien está haciendo lo que quiere. Parece que la informalidad se ha apoderado del Estado, porque este tema de Zarratea, este tema de Palacio de Gobierno, ahora sale el tema de la Clínica La Luz, agrupaciones de chotanos y no chotanos del centro, del Mantaro, y todavía no sabemos del Braem, cómo se concilia narcotráfico con castrismo, con maoísmo y con chotanismo, en cuanto y los sobrinos y grupos de poder o congresistas como los de Acción Popular. En fin, esto es una olla donde alguien dijo que la señora López es la pinchi de ahora, ¿no? Y parece verdad, porque tenemos una fiscalía ya en poder del Ejecutivo. Esto no es de ahora. Esto ha alcanzado su nivel crítico con Vizcarra.
donde se destruyó al Consejo Nacional de la Magistratura porque estaba metido en cochinadas también. Pero ¿quién designó la Junta Nacional de Justicia? ¿En qué gobierno? ¿Y a quiénes? ¿Y qué representa? Si nosotros analizamos las líneas de pensamiento y de procedencia de cada miembro de la Junta Nacional de Justicia, vamos a ver que hay control político. Y ahora los fiscales supremos y los vocales supremos y toda la magistratura, ¿de quién dependen? En su ratificación, en su nombramiento de la Junta Nacional de Justicia. La fiscalización, ¿de dónde tiene que venir? De los órganos de control interno y de la Junta Nacional de Justicia. Pero vemos que nadie hace nada, y con las resoluciones que expide la fiscal de la Nación, simplemente la impunidad al más alto nivel campea. Y los fiscales anticorrupción, que dejan mucho que desear, genera desconfianza y hay muchos indicadores de corrupción ahí, está en guerra con la Fiscalía del lavado de activos y del crimen organizado. Entonces, anticorrupción, lavado de activos, crimen organizado se han convertido en islas de poder. Entonces, estamos en un proceso de desmembración del aparato del Estado, pero que en algún momento esto va a facilitar las tareas el objetivo de construir un Estado totalitario. Pero creo que tenemos salida porque nuestra gente, a pesar del nivel de pobreza, está saliendo a las calles a buscar su comida. Es que la informalidad es una válvula de escape, pero no siempre va a servir esto, ¿no? Y cuando la gente tiene hambre, más piensa en comer y en trabajar, aunque sea informalmente, que estar siguiendo ideologías. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo quiero detener un poco lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Usted infiere que en estos momentos el Ministerio Público está controlado, ¿no? ¿Ello qué puede significar, no? Que las investigaciones que se están siguiendo en este caso pueden neutralizarse. ¿Eso es uno de los riesgos? Pero claro, mire, vamos hablando de la declaración, de la declaración que brinda la señora Karelyn López como aspirante a colaborador eficaz. Y escucha al ministro de Justicia que dice, no es colaborador eficaz, es aspirante a colaborador eficaz. Yo diría, si la aspiración a ser colaborador eficaz y lograr ser colaborador eficaz es un proceso de delación. Si es un proceso de delación, el delator tiene que estar a salvo, porque si no lo van a destruir. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros juzgamos a delincuentes, cuando se unió la sala de terrorismo con la sala de bandas... Y usted juzgó a terroristas. Y con la sala de bandas en un tiempo. Claro, así es. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando juzgamos alguna vez a unos secuestradores de altas autoridades universitarias para obligarle a entregar dinero de la universidad? Que cuando concurrió para reconocer, empezó a dudar y a decir que sí, pero no, que puede haberse confundido, que los rasgos, que no pudo verlo. Y cuando terminó la diligencia, nosotros le llamamos, señor, usted no dudó nunca en la identificación, ¿por qué ahora duda? Me dice, porque no tengo protección. Y esta gente, a través de sus familiares o de sus compinches, están en mi casa mañana, tarde y noche. Y entonces cuando esto investigamos hacia otros sectores, a la gente más débil, sin menos recursos, le dicen o te pago para que te calles o sufre la agresión a tu familia. Entonces hemos visto que eso no es irreal, porque a la mamá de una congresista la han secuestrado, la han torturado y la han tirado por ahí. En una zona que es Yurimaguas y toda esa zona, recuerde que estaba bajo el control del MRTA. Entonces hay que empezar a sospechar de todo y de la articulación en este juego de poder mafioso, porque vuelvo a la señora Karelyn, ¿cómo es posible que rinda su primera declaración como aspirante y que se publique su nombre y se publique todo el texto de la declaración? Oiga, ¿a quién le interesa eso? ¿Puede ser una estrategia de defensa? Sí, pero la defensa no maneja los documentos. ¿Puede ser una estrategia de algún fiscal?
Pero ese fiscal pone en conocimiento del fiscal de la Nación porque están involucrados justamente la Fiscalía de la Nación y el fiscal anticorrupción, el coordinador. Oiga, si usted lo hace público, ya malogró la investigación, pues, porque ahora salen a decir, lo que dijo, ahora que lo pruebe. No tiene que probar nada. Lo que está dando esta señora es información con datos para que el encargado de la investigación corrobore esos datos. Si encuentra en su desarrollo investigatorio que no concuerdan esos datos y que ha recibido una información falsa, entonces no da la colaboración, ¿no? O en todo caso, si le declaran a la colaboradora, no da el beneficio a favor del colaborador. Pero ahora se le está diciendo, pruébame, usted y yo, si estamos involucrados, Dios no lo quiere en algo, y declara, ¿qué elementos tiene usted para probar? Claro que va a aportar documentos, que va a aportar indicadores, que va a probar, pero ¿quién tiene que actuar? La autoridad, pues para eso estoy, o el colaborador, el aspirante, está declarando en reserva para que lo protejan, y teniendo toda esa información de las líneas de investigación, ya los imputados, los indicados, ya saben por dónde van, a quiénes van a convocar, de qué se les imputa, de qué hechos, y van a desaparecer los medios de prueba. Y entonces ahora lo que estamos viendo es una guerra total, no contra el sistema, sino contra la señora Karelin. Aquí debían haberla protegido. Entonces, ¿eso qué significa? La instrumentalización de la Fiscalía. Y nadie investiga. Lo que usted señala es bastante delicado, ¿no? Porque cuando se manejan estos casos, uno de los principales temas es la reserva, ¿no? Y sobre todo la seguridad, en este caso, de quien presta estas declaraciones ante el fiscal, ¿no? Pero ahora ya se conoce, ya se ha entrado a un debate donde no solamente interviene el presidente del Consejo de Ministros, autoridades políticas, el propio presidente, sino también el abogado de la defensa de Karelin López, ¿no? Así es, y mire, esto se entiende si nos retrotraemos en el tiempo a la época de terrorismo con el arrepentimiento, que era la colaboración eficaz de esa época. Entonces, cuando alguien de la organización quería que le atenúen la pena, porque no se admitía arrepentimiento de los cabecillas, ni de los que se dedicaban a matar gente, ni a hacer estallar coche bomba, entonces se le daba una clave, y se cuidaba de que no conocieran a quién le correspondía la clave. Oiga, no se sabe cómo, pero el grupo radical de Sendero, voy a hablar de Sendero, sabía quiénes eran los claves. Por eso es que a los arrepentidos se les tuvo que separar a otro penal. Pero luego, para que sea más fácil, se les separó en mínima peligrosidad, mediana peligrosidad y máxima peligrosidad, y se les estableció como regla que no compartieran patio, porque los de máxima seguridad, los más radicales, con sus amenazas iban a someter a los demás. Luego vino pues la revocatoria de todo ese sistema, y ya sabemos en qué terminó, ¿no? Que los más radicales lograron presionar a los de mediana y mínima seguridad y los volvieron a sus filas, y a los arrepentidos les enviaron mensajes de que no sigan hablando. ¿Y qué encontrábamos nosotros ya cuando llamábamos a declarar? Que inclusive una joven que había sido líder de un pequeño grupo ya no quería declarar, se ponía a llorar, se angustiaba y decía no puedo, pero ratifíquese, se ratifica o no puedo ratificarme, pero dijo o no dijo, dije pero puede haberme equivocado, no puedo seguir con esto. Y recién comprendimos que no podía seguir con eso, porque ya tenía a los radicales tras ella y su familia. Entonces, si eso ya ocurrió, imagínese ahora, cuando en el interín le cuento sobre los delincuentes comunes, con lo que hacen con los testigos,
Cuando van a su casa no hay protección policial, no hay protección del Estado. Entonces nadie se va a ratificar y la impunidad crece. Ahora que una persona declare y esté frente a todo el aparato del Estado, imagínense enfrentarse al Estado, es un poder invencible, irresistible. Entonces vamos a ver cómo actúa la defensa y cómo trabajan los fiscales o la fiscal que tiene esa información, que ya los sindicados ya conocen. Entonces viene el ataque frontal contra la señora López. Y qué curioso, ¿no? Como siempre, ahora todos dicen que se someten a las investigaciones fiscales. Pero claro, pues, si la fiscalía no actúa, pues se someten a las investigaciones y suena bonito, porque saben que en la práctica no hay investigación. Imagínense cuánto demoran, el abajato demora 6 años, los dinámicos son tan dinámicos que no son habidos hasta ahora. Ahora los tiranos, no hay nada contra los tiranos. El grupo de poder de asesores en la sombra, el gobierno en la sombra, zarratea, nadie quiso intervenir, zarratea. Cuando intervinieron Palacio de Gobierno y encontraron los $20,000, lo hicieron sin los fiscales, sin autorización judicial. ¿Y eso obedece a que no saben? No, se supone que es lo mínimo que deben saber, ¿no? Pero se burlaron de ellos. Los $20,000 después quedó en manos del que lo tenía en el baño. Inventó una coartada de la chanchita famosa, préstamo de los hermanitos, de no sé quién y no sé cuánto. Y cuando van por el celular, era un celular nuevo ya, sin información. Entonces me dirán, pero de todas maneras se podría buscar información levantando el secreto de comunicaciones. Oiga, pero si no tienes el celular, hay modos de ir destrozando la versión de la señora López. Entonces, así no funcionan las cosas y yo no tengo mucha esperanza en esto, porque tal vez tenemos que esperar 6, 7, 8 años para que las cosas se aclaren a nivel del Ministerio Público y del sistema de justicia, si es que se formaliza una denuncia penal. Aquí tiene que actuar el Congreso, ¿ah? El Congreso tiene que hacer que una comisión investigadora lo haga rápido y no pienso un pedido de vacancia, sino una denuncia para destitución. Y esa figura sí es posible, o sea, denunciarlo constitucionalmente para de ahí proceder a la destitución del presidente. Ese podría ser el camino. Eso es posible, sí, ahí debía ser el camino. Y finalmente que cada congresista asuma su responsabilidad, ¿no? Porque eso de que yo apuesto por la gobernabilidad y no quiero ver que están robando en nuestras narices, o que desde el Congreso haya congresistas que puedan estar formando parte de bandas criminales. Oiga, y también el presidente, ¿cómo se rodea de gente prontuariada? Y no por cualquier delito, ¿no? Ahora, yo quiero detenerme en algún tema que usted ha mencionado al inicio de la conversación, ¿no? El poder político, ¿no? Y cómo paulatinamente este gobierno va penetrando las esferas del gobierno, ¿no? En los distintos sectores, los distintos ministerios, ¿no? En alguna oportunidad lo he conversado con usted, ¿no? Que esto era un trabajo silencioso que hacían los grupos sediciosos, ¿no? En su momento, ¿no? De la penetración a puestos claves. Y ahora parecería ser que ya no interesa, ahora nombran a cualquiera con el propósito de tomar poder, tomar posesión. ¿Esto está ocurriendo en estos momentos? Sí, porque mire, aquí nosotros tenemos a la izquierda radical, pero en la izquierda radical tenemos maoísmo y castrismo. El presidente Castillo viene de la corriente del maoísmo, pero Cerrón pertenece al castrismo. Yo no sé cómo los que vienen de Sendero se van a entender con los del MRTA, pero el Foro de Sao Paulo parece que hace milagro. Pero hay un sector que terciaba, que eran los caviares, que esta gente que fue tomando el control del Estado y permitiendo también que se infiltren los radicales de Sendero o del MRTA. Y ahora, ¿qué resulta? La paradoja, algo que se sabe, ¿no? Que en el ideario de Perú Libre, a los caviares le llaman enemigos, ¿no? Los empresarios de izquierda, a través de sus ONGs, hay que votarlos del sistema.
Y poco a poco este gobierno, si usted se percata, fue poniendo ministros de la caviarada, después nombró primera ministra una de la caviarada, pero infectando cada gabinete para que el Congreso lo rechazara, al final los votó a todos. Ahora caviares deben tener 1 o 2 puestos vinculados al real poder. Y hay una guerra sorda ahí, que también se traslada al Ministerio Público, ¿no? Porque los vinculados a lo que conocemos como caviares están saliendo despedidos. Pero como ya está pervertido el sistema, ya no importa quién se ponga, ¿no? Y cuanto más conflicto se produzca con la designación de ciertos funcionarios, que en realidad son una máscara, porque son fusibles, a ellos los pueden votar en cualquier momento, pero hay un poder detrás que está conduciendo los hilos hacia los objetivos de ese ideario, con todas las contradicciones de las que estamos hablando. Entonces, tienen embebido al Congreso en los conflictos que ellos están provocando, poniendo gente con estos presentes. O sea, le han generado una agenda a propósito, exprofesamente al Congreso, y por otro lado siguen avanzando, ¿no? El gran problema es cómo desmontan después todo el aparataje que han creado, ¿no? El tema es que parece que en el Perú nuestros líderes no han desarrollado ni han aprendido sobre guerra política, ¿ya? Porque desde el gobierno hay una guerra política. Pero en esta guerra política hay sectores que se van aprovechando, pero esos en su momento van a ser demolidos si es que triunfa la otra guerra, el otro sector más fundamentalista. Eso de la Asamblea Constituyente tiene que decir que no es prioridad porque el pueblo no les está respondiendo y la caída en popularidad del régimen es espantosa. Entonces hay que demoler el Estado desde adentro, hay que desprestigiarlo, hay que generar descontento para que en algún momento, a través de un referéndum, con firmas en todo el Perú, se pueda alcanzar la convocatoria a una asamblea constituyente, pero la destrucción tiene que ser de gran magnitud y también tener el control de la calle y de los vecindarios. Por eso es que cuando escucho declaraciones que ya la delincuencia desbordó a la policía, ya la policía no puede, sacan a la Fuerza Armada, van a decir ni la policía ni la Fuerza Armada puede con la delincuencia, estamos en manos de, qué sé yo, de bandas criminales, y la población ¿qué va a decir? Y ahora, ahí van a aparecer los comités de defensa vecinal. Las milicias populares, que se llaman en otros lugares. Exactamente, porque ellos querían meter a los ronderos, pero ahora están utilizando otro aparato allí y están comenzando en los mercados a poner gente con discursos de lucha de clases, que está pasando desapercibido, pero lo están iniciando de a pocos, pero ahí va. Bastante complejo, bastante delicado el panorama, el doctor Marcos Ibaceta. Como siempre, yo le agradezco la gentileza que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted y vamos a seguir dialogando sobre estos temas de interés nacional. Muy amable, como siempre. Sí. El gusto digo mío. Un saludo especial a ustedes y a su televidente. RCR, la red que comunica y une al Perú.